Mi madrastra permitió que su hijo se mudara a mi casa sin preguntar, y cuando decidí sacarlo por invadir mi espacio, ella explotó y me dijo que ya no me consideraba parte de su familia. No sé si estoy exagerando o si realmente me pasé, pero no veo otra forma en la que esto pudo haber terminado. Compré mi casa hace unos meses, algo que fue un gran logro personal para mí. Ahorré durante años, trabajé sin descanso y finalmente tuve la oportunidad de dejar de rentar y tener algo que realmente fuera mío. Invité a mi familia y amigos a una reunión de inauguración, pero con una regla clara: solo mi madre y mi padrastro estaban invitados, sin nadie más. No es que no quisiera ver a otras personas, sino que desde que mi madre se casó con su esposo hace 4 años, su hijo ha sido un problema constante. Siempre ha sido un aprovechado, alguien que nunca ha tenido que esforzarse por nada en la vida y que piensa que todo le debe ser dado sin mover un dedo. Tiene 24 años, pero actúa como si todavía tuviera 15. Vive con mi madre y su esposo, no paga renta, no cocina, no limpia y ni siquiera se molesta en buscar un trabajo serio. Desde el principio, mi padrastro ha hecho todo lo posible para que lo vea como familia, pero la verdad es que simplemente nunca hubo una conexión. No es nada personal, simplemente nunca logramos encajar, y cuando su hijo entró en la ecuación, las cosas solo empeoraron. Cada vez que visitaba, tenía que lidiar con comentarios pasivo-agresivos, bromas pesadas y una actitud completamente irrespetuosa. Así que cuando hice la lista de invitados para mi fiesta, fui muy clara: quería que fuera una reunión especial para mí, sin estrés, sin personas con las que no me llevo bien. Pero, como siempre, mi madre decidió que mi opinión no importaba. Llegaron a la fiesta y, para mi sorpresa, ahí estaba él, como si nada. Mi madre inmediatamente me dio su típico discurso de que la familia es la familia y que deberíamos hacer un esfuerzo por llevarnos bien. No quería arruinar la noche, así que simplemente lo dejé estar, pero no pasó mucho tiempo antes de que se volviera insoportable. Se la pasó toda la noche criticando mi casa, diciendo que no era tan grande como parecía en fotos, que no entendía por qué gasté tanto dinero en un lugar tan pequeño y que conectaba más con el estilo de un departamento de soltera. Básicamente, haciendo todo lo posible para hacerme quedar mal frente a mis invitados. Pero lo peor no fue eso. Mientras hablaba con algunos amigos en la sala, escuché a alguien quejarse de que no había más cerveza. Fui a la cocina y ahí lo vi, sacando cajas de mi despensa como si estuviera en su propia casa. Se había servido mi última botella de vino caro y, además, estaba rebuscando en mi refrigerador. Ahí fue cuando exploté. Le dije que dejara mis cosas y que no tenía derecho a actuar como si esto fuera su casa. Se rió, como si yo estuviera bromeando, y me dijo que mi casa era perfecta para él y que probablemente sería una mejor opción que seguir viviendo con su papá. No lo tomé en serio en ese momento. Creí que era solo otra de sus bromas estúpidas. Hasta que pasó lo peor. 2 días después de la fiesta, volví del trabajo y encontré algo extraño en la entrada. Había cajas en la sala, una mochila sobre el sofá y ropa en mi habitación. Mi corazón se detuvo. Revisé toda la casa, pensando que alguien había entrado a robar, pero no. No había ladrones, solo estaba él, sentado en mi sofá, con los pies en mi mesa de café y viendo televisión como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Me miró y, sin inmutarse, dijo: me mudé. Por un segundo, pensé que estaba alucinando. Me mudé. ¿Cómo que se había mudado? Esto no era un departamento de renta compartida, no era su casa, no había sido invitado. ¿Qué diablos haces aquí?, pregunté, intentando contener la rabia. Él solo encogió los hombros como si no fuera gran cosa. No quería vivir con mi papá y mi mamá dijo que esto sería mejor. Me quedé helada. Mi madre. ¿Ella sabía de esto? Saqué mi teléfono de inmediato y la llamé. No tardó ni 5 segundos en contestar, como si estuviera esperando mi llamada. Oh, cariño, dijo con ese tono de falsa dulzura que usaba cuando sabía que había hecho algo que me molestaría. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Mi día? Mi día, grité, sin poder contenerme más. Mamá, ¿por qué demonios tu hijastro está en mi casa como si fuera suya? Se hizo un silencio incómodo. Bueno, pensé que sería una buena idea. ¿Qué? Escúchame, cariño. Él necesita un lugar para quedarse, y como tú tienes espacio de sobra. ¿Espacio de sobra? Esto es mi casa. Yo compré este lugar. Yo pago las cuentas. ¿Por qué crees que tienes el derecho de decidir quién vive aquí sin preguntarme? Su tono cambió en un segundo. No tienes que ser tan dramática. ¿Dramática? Solté una risa sin humor. ¿Sabes qué es dramático? Llegar a mi casa y encontrar a alguien que no invité viviendo aquí. En ese momento, el parásito en mi sofá decidió meterse en la conversación. Técnicamente, solo estoy quedándome aquí por un tiempo, dijo, como si eso hiciera alguna diferencia. Lo miré con incredulidad. No, lo que estás haciendo es invadir mi casa sin mi permiso. Mi madre suspiró al otro lado de la línea, como si estuviera agotada de lidiar conmigo. Cariño, solo dale una oportunidad. Es familia, y la familia se ayuda. ¿Ayuda? Repetí,
sintiendo que la furia me quemaba la garganta. Mamá, esta no es ayuda, esto es invasión. No me preguntaste, no me diste opción, solo decidiste que esto iba a pasar como si yo no tuviera voz en mi propia casa. No es para siempre. No me importa si es un día, una semana o un año. No quiero que él esté aquí, y punto. Siempre has sido egoísta, murmuró, como si yo fuera la mala del cuento. Nunca piensas en los demás. Me quedé en shock. ¿Egoísta? Sí. Siempre has tenido todo lo que quisiste, y ahora que tienes tu propia casa, ¿no puedes compartir un poco con alguien que lo necesita? Me llevé una mano a la cabeza, intentando procesar lo que estaba oyendo. Mamá, crecí viendo cómo le dabas todo a él y a su papá mientras a mí me decías que aprendiera a ser independiente. Nunca me ayudaste con la universidad, me dijiste que tenía que aprender a sostenerme sola, pero ahora, ¿quieres que mantenga a tu hijastro porque es familia? No puedes seguir guardando rencor por el pasado. No se trata del pasado, se trata de ahora. Mamá, escúchame bien, él no puede quedarse aquí. No me importa a dónde va, pero aquí no es. Ella hizo un ruido de frustración. No puedes echarlo a la calle, eso sería cruel. No es mi problema. No soy su madre, no soy su hermana, no soy su salvadora. No quiero que esté en mi casa, y punto. Mi padrastro entró en la conversación en ese momento. Se escuchaba molesto. No puedes tratar así a tu madre, espetó. Solo está tratando de hacer lo mejor para la familia. Esto no tiene nada que ver con la familia, gruñí. Esto es sobre ustedes tratando de deshacerse de un problema haciendo lo mío. ¿No puedes ceder solo un poco? No. No puedo. Mi madre suspiró de nuevo, esta vez con una tristeza fingida. Sabía que reaccionarías así. ¿Así como? ¿Como alguien que no quiere que invadan su casa? ¿Como alguien que no sabe lo que es el amor familiar? Sentí que mi corazón se rompía un poco con esas palabras. No porque fueran ciertas, sino porque confirmaban algo que siempre había sabido. Para mi madre, yo nunca había sido una prioridad. Respiré hondo, tratando de calmarme. Voy a darle hasta el final del día para que se vaya, dije con frialdad. Si no se ha ido cuando regrese del trabajo mañana, voy a llamar a la policía. ¿No harías eso?, exclamó mi madre, horrorizada. ¿No? ¿Quieres probarme? Ella no respondió. Solo escuché un suspiro cansado y luego el sonido de la llamada cortándose. Miré a su hijo, quien aún estaba en mi sofá como si nada de esto le importara. Tienes hasta mañana, le advertí. Él solo me miró con aburrimiento y volvió a la televisión. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave, porque algo me decía que esto no iba a ser tan fácil. Dormí mal esa noche, no solo por la rabia que aún sentía, sino porque cada ruido en la casa me hacía saltar de la cama. No confiaba en él, nunca lo había hecho. Y ahora estaba dentro de mi hogar, ocupando mi espacio como si tuviera algún derecho sobre él. Me desperté más temprano de lo normal, con los nervios de punta. Cuando salí de mi habitación, lo encontré en la cocina, comiendo mi cereal directamente de la caja. ¿Te das cuenta de que esta no es tu casa, cierto? Le solté, cruzándome de brazos. Él ni siquiera se inmutó. Mamá dijo que podía quedarme, respondió, sin mirarme. ¿Y yo qué dije? Eres demasiado intensa. Mi mandíbula se tensó. Quiero que te vayas antes de que vuelva del trabajo. Finalmente me miró, con una expresión de fastidio. ¿Y si no quiero? No podía creer lo que estaba oyendo. Entonces llamaré a la policía. Su expresión cambió solo por un instante. No parecía tan seguro de sí mismo ahora. No harías eso. Mamá se enojaría. No me importa. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Antes de salir, lo miré una última vez. Haz tus maletas. Salí de la casa con el corazón latiendo rápido. No quería que esto se convirtiera en una pelea más grande, pero algo me decía que no iba a ser tan fácil deshacerme de él. Pasé el día entero en el trabajo con la cabeza en otro lado. ¿Y si realmente no se iba? ¿Y si mi madre intentaba hacer algo más para forzarme a aceptarlo? No me sorprendería. Ella siempre había hecho lo que quería, sin importar mis límites. Finalmente, después de lo que se sintió como el día más largo de mi vida, regresé a casa. Y en cuanto llegué, supe que algo estaba mal. Las luces estaban apagadas, pero había ruido dentro. Mi estómago se encogió. Saqué mi teléfono y encendí la linterna antes de abrir la puerta con cuidado. Mi casa estaba patas arriba. Había cajas abiertas en la sala, ropa tirada por todas partes. Pero lo peor era que, al fondo, el cuarto de invitados ahora tenía una cama completamente armada, con sábanas y almohadas nuevas que yo no había comprado. Mi rabia explotó en un segundo. ¿Qué diablos es esto? Él apareció en el pasillo, con una sonrisa satisfecha. Decidí que me quedo. Mis manos temblaban. Te dije que tenías hasta hoy para irte. Sí, pero luego hablé con mi papá y con mamá y ellos dijeron que si ya estás tan bien económicamente, compartir tu casa no debería ser un problema. Me quedé mirándolo, sin palabras. Así que mi mamá y mi padrastro decidieron que tengo que compartir mi casa con un vago como tú. Él se encogió de hombros. No tienes que ser así de cruel.
Mi respiración se volvió irregular. Voy a llamar a la policía. Saqué mi teléfono y comencé a marcar. Pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, él soltó una carcajada. Hazlo. Llama a la policía. ¿Sabes qué va a pasar? Mamá se pondrá en modo dramático y te hará ver como la mala. Dirá que la estás traicionando, que no te importa la familia. Y entonces todos te odiarán. Mis dedos se quedaron congelados sobre la pantalla. Siempre has sido la egoísta, ¿no? Continuó él, con una sonrisa burlona. Nunca piensas en nadie más que en ti. Sentí que el aire se volvía más pesado. Siempre había sido así. Mi madre siempre encontraba la forma de hacerme parecer la mala cuando no hacía lo que ella quería. Y ahora él estaba usando la misma táctica. Pero ya no era una niña. No iba a caer en eso otra vez. Presioné el botón de llamada y llevé el teléfono a mi oído. Él dejó de sonreír. ¿No estás hablando en serio? No dije nada. ¿De verdad vas a llamar a la policía? Seguía sin responder. De repente, su confianza se desmoronó. Mira, podemos hablar de esto. Muy tarde. La voz en la línea respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Respiré hondo y dije las palabras que sabía que cambiarían todo. Alguien está en mi casa sin mi permiso y se niega a irse. La cara de él se volvió pálida. No puedes hacer esto. No respondí. Solo le sostuve la mirada mientras la operadora me pedía mi dirección. Por favor, envíen una patrulla de inmediato, dije, ignorando las súplicas que ahora salían de su boca. Porque esta vez, no iba a dejar que mi madre me manipulara. No colgué el teléfono hasta que la operadora me confirmó que una patrulla estaba en camino. Mientras tanto, él había entrado en pánico. No puedes hacer esto. Mamá va a volverse loca. Lo ignoré. Caminé hasta la sala y me crucé de brazos, esperando a que llegaran los oficiales. Vamos, no seas tan dramática. Su voz sonaba diferente ahora. Ya no era el tipo engreído que había estado actuando como dueño de mi casa. No, ahora parecía un niño asustado. Te di muchas oportunidades para irte, dije con frialdad. No quisiste escucharlas. Ahora es tu problema. Mamá nunca te lo va a perdonar. No respondí. Lo que no entendía era que, en este punto, ya no me importaba. Pasaron unos 15 minutos hasta que las luces de una patrulla iluminaron la calle. Vi por la ventana como dos oficiales bajaban del auto y se acercaban a la puerta. Antes de que pudieran tocar, la abrí y les di la bienvenida. Buenas noches, ¿es usted quien llamó? Preguntó uno de ellos. Sí, soy la dueña de la casa. Esta persona ha estado aquí sin mi permiso y se ha negado a irse incluso después de que le pedí que lo hiciera. Uno de los policías asintió y miró a mi invitado no deseado. Señor, ¿puede decirnos su nombre y por qué está aquí? Él se quedó helado. Soy su hermanastro, murmuró. Mi mamá dijo que podía quedarme. El oficial lo miró con expresión neutral. Pero la dueña de la casa dice que usted no tiene permiso para estar aquí. Pero mi mamá dijo que estaba bien. ¿Su madre es la dueña de la casa? Preguntó el policía, cruzándose de brazos. Bueno, no, pero... Entonces usted está aquí sin autorización. Él abrió y cerró la boca varias veces, como si intentara encontrar una manera de salir de esto. Señor, tiene que salir de la propiedad ahora, dijo el otro oficial con firmeza. No queremos llevar esto a otro nivel, pero si la dueña decide presentar cargos por invasión, esto podría empeorar para usted. Ahí fue cuando se puso realmente nervioso. No pueden hacer esto. Es familia. Señor, la familia no tiene derecho a invadir la propiedad privada de nadie, replicó el policía. Ahora, por favor, recoja sus cosas y salga. No podía dejar de observar cómo su rostro pasaba del pánico a la furia absoluta. Vas a pagar por esto. Me gritó de repente. Mamá no te lo va a perdonar nunca. Que haga lo que quiera, respondí sin emoción. Ya no me importa. Los oficiales lo escoltaron fuera de la casa mientras él seguía lanzando insultos y amenazas. Cuando finalmente se fue, me sentí más ligera que nunca. Pero no duró mucho. Apenas los policías se fueron, mi teléfono sonó. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Respiré hondo y contesté. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propio hermano? Gritó mi madre al otro lado. Cerré los ojos, tratando de no perder la calma. No es mi hermano. Es familia. Y lo echaste como si fuera basura. No. Lo eché porque invadió mi casa sin permiso y se negó a irse. Llamaste a la policía. ¿Sabes que odio a la policía? Sabía que esta llamada no iba a ir a ninguna parte, pero aún así intenté razonar con ella. Mamá, no me diste otra opción. Él invadió mi casa, no quiso irse, se apropió de un cuarto como si fuera suyo. ¿Qué esperabas que hiciera? Es un chico que necesitaba ayuda y lo trataste como a un delincuente. ¿Necesitaba ayuda? ¿O solo querías deshacerte de él y hacer que yo me hiciera cargo de su desastre? El silencio en la línea me lo confirmó. Siempre has sido tan egoísta, susurró, su voz temblando de furia. No puedo creer que seas mi hija. Esas palabras fueron un puñal en el pecho, pero no iba a mostrar debilidad. Pues qué suerte para ti, porque ya no quiero serlo.
Colgué antes de que pudiera responder. Luego, respiré hondo y me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. No dormí esa noche. No es que estuviera preocupada por haber echado a su hijo, sino porque finalmente había cortado con mi madre de una forma que ya no tenía marcha atrás. Siempre había sabido que nuestra relación estaba rota, pero ahora estaba completamente destruida. Me desperté con los ojos hinchados, aunque nunca llegué a dormir. Revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de mi madre. También había mensajes de mi padrastro, todos llenos de insultos y quejas sobre cómo había humillado a su hijo. Los ignoré. Me levanté, hice café y por primera vez en mucho tiempo, disfruté el silencio de mi propia casa, sin invasores, sin caos, sin la sombra constante de mi madre tratando de manipularme. Pero la paz no duró mucho. Alrededor del mediodía, escuché un golpe en la puerta. Fui a revisar y, para mi sorpresa, era ella, mi madre. No me sorprendía que viniera. Sabía que no iba a dejar esto pasar sin tratar de dar un espectáculo. Me crucé de brazos y abrí la puerta solo lo suficiente para mirarla. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Parecía molesta, pero intentaba fingir calma. Podemos hablar como adultas, ¿verdad? Me dieron ganas de reír. ¿Hablar como adultas? Mamá, tú fuiste la que empezó a gritarme anoche como si tuviera 5 años. Sus labios se tensaron, pero ignoró el comentario. Quiero entender por qué hiciste esto, dijo finalmente. Suspiré. Porque era mi casa. Porque él se metió sin permiso. Porque ustedes decidieron, sin consultarme, que tenía que vivir aquí. ¿Algo de eso suena irracional? Mi madre parpadeó como si fuera la primera vez que alguien la enfrentaba de esa manera. Es que no pensé que llamarías a la policía. Ese es tu problema, no el mío. Se quedó en silencio por unos segundos. ¿Podemos entrar y hablar? Solté una risa seca. No. Su rostro se torció con enojo. ¿Ni siquiera vas a darme la oportunidad de explicarte por qué hice lo que hice? Me apoyé contra el marco de la puerta y la miré con frialdad. Déjame adivinar. Pensaste que estabas ayudando. Ella asintió, como si eso resolviera todo. Siempre te has esforzado tanto, cariño. Siempre fuiste independiente. Pensé que podrías darle un poco de esa estabilidad a tu hermano. No es mi hermano. Frunció el ceño, como si le doliera oír eso. Sí lo es. No. No lo es. No crecimos juntos. No tenemos la misma sangre. Nunca nos llevamos bien. Y aunque lo tuviéramos, ¿desde cuándo es mi responsabilidad hacerme cargo de él? Suspiró. No esperaba que lo cuidaras para siempre. Solo por un tiempo. ¿Y cómo sabría yo que ese tiempo acabaría? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5? No respondió. Exacto. Se pasó la mano por el cabello, nerviosa. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Porque nunca pensaste en cómo me sentiría yo. Mi madre se cruzó de brazos, mirándome como si estuviera a punto de soltar su discurso de «te crié yo, me debes respeto». Solo, no esperaba que fueras tan cruel. Me reí, sin poder evitarlo. ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel? Que tu madre valore más a su nuevo esposo y a su hijo que a su propia hija. Que ignore tus límites, que se haga la víctima cada vez que no obtiene lo que quiere. Mi madre negó con la cabeza. Siempre fuiste difícil. Y tú siempre fuiste egoísta. Nos quedamos en silencio por varios segundos. Finalmente, ella exhaló con cansancio. Si esto es lo que quieres. No, esto es lo que tú querías, la interrumpí. Tú decidiste esto cuando pusiste a tu nueva familia por encima de mí. No dijo nada más. Solo me miró con una expresión extraña, como si ya no me reconociera. Y tal vez no lo hacía. Porque la versión de mí que ella creía controlar, ya no existía. Se giró y comenzó a alejarse, pero antes de llegar a su auto, dijo sin mirarme, no vuelvas a llamarme cuando necesites algo. Me apoyé contra la puerta y sonreí con tristeza. Nunca lo hice. Ella se tensó por un momento, pero no dijo nada más. Se subió a su auto y se fue. Me quedé ahí, mirando el espacio vacío en la calle donde había estado estacionada. Algo dentro de mí sabía que este era el final. No de mi vida, no de mi historia, pero sí de mi relación con ella. Cuando cerré la puerta después de que mi madre se fue, me quedé allí, con la mano todavía en el pomo, mirando al vacío. Sabía que esta no era la primera vez que discutíamos. Sabía que ella siempre había favorecido a su nueva familia sobre mí. Pero esta vez se sentía diferente. Porque esta vez, yo no iba a volver. Siempre había sido yo quien terminaba cediendo. Después de cada pelea, era yo la que llamaba, la que pedía disculpas incluso cuando no tenía la culpa, la que trataba de arreglar la relación para que las cosas volvieran a ser normales. Pero ahora entendía que nunca había sido una relación sana. Era una relación basada en manipulación, en sacrificios unilaterales, en hacerme sentir culpable cada vez que ponía mis límites. Y estaba harta. Me dejé caer en el sofá, con la mente dando vuelta. Había esperado que esta pelea fuera como las demás. Que después de unos días de silencio, mi madre me llamara, llorando, diciéndome cuánto me extrañaba y que debía entender que todo lo que hacía era por amor.
Pero esta vez no había lágrima. No hubo súplicas, solo indiferencia. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Los siguientes días fueron extraños. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba con mensajes de mi madre exigiendo mi atención. No había llamadas de mi padrastro, no había indirectas en redes sociales sobre lo desagradecida que era. Nada. Era como si nunca hubiera existido en su vida. Al principio, me sentí aliviada. Pero después, la tristeza comenzó a instalarse. No porque extrañara a mi madre, sino porque me di cuenta de algo más doloroso: ella no me extrañaba a mí. Era como si, en cuanto le dejé claro que no podía manipularme, hubiera decidido que ya no valía la pena. Ese pensamiento me carcomió por dentro. Durante años, había tratado de convencerme de que, en el fondo, ella me amaba. Que tal vez tenía una forma retorcida de demostrarlo, pero que, en algún nivel, yo le importaba. Ahora no estaba tan segura. Quizás lo que realmente le importaba era lo que podía hacer por ella. El papel que yo jugaba en su narrativa. Y cuando me negué a seguir ese guión, simplemente decidió que ya no me necesitaba. Era un pensamiento cruel, pero no podía ignorarlo. Intenté ocuparme con el trabajo, con salir con amigos, con cualquier cosa que me distrajera del vacío que sentía. Pero en cada momento de silencio, la verdad regresaba como un golpe en el pecho. Mi madre había tomado una decisión. Y esta vez, no había espacio para mí en ella. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. No hablábamos mucho. Nunca habíamos sido cercanos, y después del divorcio, él había seguido con su vida sin involucrarse demasiado en la mía. No había sido un mal padre, solo un padre ausente. Pero ahora, de repente, estaba escribiéndome. Oí lo que pasó con tu madre. ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla por un largo rato. No sabía qué responder. Al final, simplemente escribí: sí, estoy bien. Pero en el fondo, no estaba segura de que fuera cierto. Mi padre y yo nunca habíamos tenido una relación estrecha. Después del divorcio con mi madre, él se distanció, aunque nunca desapareció del todo. Nos veíamos en algunas festividades, hablábamos de vez en cuando, pero nunca fue una figura constante en mi vida. Así que recibir su mensaje preguntándome si estaba bien me tomó por sorpresa. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos antes de responder. Sí, estoy bien. Casi al instante, apareció otro mensaje. ¿Seguro? No supe qué decir. No esperaba que insistiera. Y, para ser honesta, no estaba bien. Así que, en lugar de mentir otra vez, escribí: no lo sé. No me llamó de inmediato, lo cual agradecí. No estaba lista para hablar por teléfono, para escuchar su voz y desmoronarme. Pero su siguiente mensaje me sorprendió aún más. ¿Quieres almorzar esta semana? Solo para hablar. No supe qué pensar. Mi padre nunca había sido del tipo de buscar acercarse demasiado. No porque fuera cruel, sino porque siempre pareció asumir que yo estaba mejor sin él. Y por mucho tiempo, yo también lo había creído. Pero ahora, con todo lo que había pasado con mi madre, con la forma en que me había apartado de su vida sin dudarlo, no pude evitar preguntarme, ¿quizás había pasado todos estos años tratando de aferrarme a la relación equivocada? Acepté la invitación. Nos encontramos en un restaurante tranquilo a la hora del almuerzo. Él ya estaba sentado cuando llegué, con una taza de café en la mano. Parecía nervioso, lo cual me sorprendió. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté. No hay problema, respondí, aunque la verdad era que sí lo había. No estaba segura de qué esperaba de esta reunión. Se quedó en silencio por unos segundos antes de suspirar. No quería meterme, pero cuando escuché lo que pasó con tu madre, pensé que tal vez necesitarías alguien con quien hablar. Me reí, sin humor. ¿Quién te lo contó? Una tía. Asentí. No me sorprendía. Déjame adivinar. Mamá les contó su versión primero. Más o menos. Pero no me importaba escuchar su versión. Quería escuchar la tuya. Eso sí me sorprendió. Me removí en mi asiento, sin saber cómo empezar. No hay mucho que decir. Ella dejó claro cuáles eran sus prioridades. Y tú dejaste claro que no ibas a aceptar menos de lo que mereces. No esperé que dijera eso. Lo miré y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes: orgullo. No fue fácil, admití en voz baja. Nunca lo es. Pero hiciste lo correcto. No supe cómo responder. Durante tanto tiempo, había tratado de obtener esa validación de mi madre. Y ahora aquí estaba, viniendo de alguien de quien nunca esperé apoyo. Lamento no haber estado más presente cuando eras más joven, continuó. Pensé que, después del divorcio, estarías mejor con ella, con estabilidad. Pero nunca imaginé que... Se detuvo, como si no supiera cómo terminar la oración. Que me trataría como si no importara, completé por él. Suspiró. Sí. Hubo un silencio pesado entre nosotros. ¿Por qué me llamaste ahora? Pregunté finalmente. Me miró con seriedad. Porque no quiero que pases por esto sola. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. No era que esperara que mi padre de repente fuera el mejor del mundo,
Pero en ese momento, su presencia significaba más de lo que podía expresar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Después del almuerzo con mi padre, algo en mí cambió. No fue una transformación mágica ni una epifanía repentina, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, validada. Me di cuenta de que había pasado demasiados años tratando de encajar en un espacio donde nunca fui bienvenida. No importaba cuánto intentara complacer a mi madre, cuánto me esforzara por ser la hija perfecta, ella siempre iba a priorizar a su nuevo esposo y a su hijastro. Y, al final, cuando me negué a seguir su juego, me descartó sin dudarlo. Lo entendí en ese momento, mi relación con ella nunca fue sobre amor, fue sobre control. Esa noche, me senté en mi sofá, sosteniendo mi teléfono y mirando su contacto en mi lista de llamadas. Mi dedo flotó sobre la pantalla, tentado de marcar su número, pero luego recordé sus palabras. No vuelvas a llamarme cuando necesites algo. Y la verdad era que no necesitaba nada de ella. Me sentí aliviada. No iba a seguir persiguiendo a alguien que había dejado claro que no me quería en su vida. Ya no. Pasaron las semanas y poco a poco, mi vida comenzó a sentirse más tranquila. No tener a mi madre en ella, aunque doloroso, fue como quitarme un peso de encima. Ya no tenía que preocuparme por llamadas llenas de culpa, por favores disfrazados de sacrificios por la familia, por tener que caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que ella decidía que había hecho algo mal. Empecé a enfocarme en mí, salí más con mis amigos, hice cambios en la casa, me dediqué a mi trabajo. Incluso empecé a hablar más con mi padre, lo cual fue extraño al principio, pero poco a poco nos acostumbramos. No era una relación perfecta, pero era real. Y eso significaba más para mí que cualquier otra cosa. Un día, meses después de que todo explotó, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Sé que dijimos cosas horribles, pero te extraño. Supe de inmediato que era ella, mi madre. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Por años, había esperado ese mensaje. Por años, había deseado que me buscara, que reconociera el daño que había hecho, que me dijera que me quería. Pero ahora que lo tenía frente a mí, no sentía lo mismo. Ya no necesitaba que ella me validara. Ya no necesitaba que me eligiera. Porque, al final, yo ya me había elegido a mí mismo. No respondí. Solo bloqueé el número y seguí con mi vida.